Las de hoy. Amigos teleradio ciberoyentes de Más Cerca, en esta parte del programa nosotros queremos dar una mirada a una problemática escolar estudiantil que quedó evidenciada esta semana cuando en una escuela de San Luis 4 estudiantes adolescentes resultaron heridos con armas blancas, con armas cortopunzantes. Bueno, ¿qué ocurrió allí? Uno de los estudiantes, el agresor, entró una sevillana. Una sevillana es un arma blanca con facilidad para guardarse, diminuta, e hirió a 4 de sus compañeros. La primera información que tuvimos fue por un tema de bullying y él se defendió. Después se habló de que no, de que se trató de una banda de esa que proliferan en nuestros barrios y de las cuales no escapa el terreno de las escuelas, principalmente los liceos. Lo digo incluso con conocimientos de causa. Donde yo estudié mis últimos 2 cursos del bachillerato, que fue en el ENMA Balaguer de Las Palmas de Herrera, los pleitos, los enfrentamientos a las afueras del liceo era común. Porque en los barrios habían bandas a las cuales pertenecían algunos de los estudiantes que eran incluso delincuentes menores o menores delincuentes, otros que de alguna manera u otra estaban vinculados y ocurrían pleitos de manera permanente, incluso con disparos. ¿Cuál es la diferencia de lo que ocurría antes a lo que ocurre ahora? Bueno, que esos enfrentamientos por lo regular y casi siempre se daban a la salida. En la puerta de la escuela, ahí se juntaban los estudiantes, los miembros de la banda, y venía el pleito. ¿Qué ha cambiado también? Que ahora la horizontalidad de la comunicación hace que esto sea más visible y más resaltable. Ahora la cosa se ha recrudecido porque se ha perdido, y lo he dicho en otras ocasiones, el respeto en el propio plantel, en la propia aula. Ya los estudiantes no respetan a profesores ni a directores. Incluso lo agreden físicamente. Con el agravante de que antes el padre iba, conversaba con el profesor, llamaba a su muchacho la atención, le decía 4 cosas. Ya no. Ya si el padre va a la escuela, es a pelear con el profesor porque le peleó a su hijo. ¿Por qué? Porque estamos creando familias de padres ausentes, aunque estén bajo un mismo techo. Pero de padres que además de ese ausentismo, que de alguna manera lo ha impuesto la vida productiva, que papá y mamá tienen que salir de la casa, también los padres han caído a un nivel de subordinación frente a los hijos. Una subordinación que está dada por sentimientos de culpas y miedo a sus vástagos. Porque la propia ausencia de tú no estar todos los días en el aula, en la casa, estar en la calle, descuidar cosas fundamentales como saber a qué hora llegó tu hijo, si hizo la tarea, si no la hizo, si está yendo a la escuela. Entonces esas ausencias tú quieres suplirla como padre apoyándoles diabluras, siendo permisivos y tolerantes con conductas incluso repudiables que tienen los hijos. Hay una nueva modalidad ahora de que no, que yo soy amigo de mis hijos y que lo primero es decirle que él tiene razón. No, las cosas no son así. Aquí hay una descomposición evidente, familiar, y que eso se traspasa a las escuelas con el agravante de que ya nadie respeta a nadie. Por último, de mi parte, las asociaciones de padres y amigos de la escuela que antes existían ya son muy difusas. Y las que existen es para buscar ventajas, para yo presidirla, para cobrar cuota o eso. Otro punto, la violencia en las escuelas motivó a que creo que a final de la década, de la primera década del 2000, bueno, no tengo la fecha exacta, pero aquí se creó un cuerpo de policía escolar. Eso lo dejaron caer, eso desapareció. De hecho, no sé si ustedes recuerdan, compañeras, que hace algunos meses había unos brotes de violencia escolar en Bonao específicamente. Y yo tuve que ir a Bonao en ese entonces a un plantel. Y me decían en Bonao, Anibelca, que para el distrito escolar entero
entero habían solo 7 agentes de la policía Pero escolar. también hay un impedimento legal en el caso de la policía escolar. Ah, sí. La policía escolar son policías nacional especializados, al menos en teoría, en el trato y en la custodia de los recintos escolares. No de los alumnos. No de los alumnos. Wow. Un policía escolar no tiene derecho, no tiene la protección legal que le permita, por ejemplo, requisar una mochila. Porque podría hacerlo, pero podría hacerlo acompañado del Ministerio Público después de que haya ocurrido un delito. De manera, vamos a decir así, preventiva no. Es un vacío que realmente permite o facilita que esas cosas ocurran en nuestros liceos, en nuestras escuelas, en nuestros colegios inclusive, porque no podemos olvidar que aunque la situación es delicada, estamos hablando en la mayoría de los casos de menores de edad. Me preocupa también, chicos, y a nuestra querida radio audiencia, es que uno de los padres del primer suceso que se dio y que fue dentro del aula, que fue un grupo de jóvenes, el de San Luis, uno de los padres decía que este evento se había desarrollado porque uno de los jóvenes estaba vinculado a una de las bandas denominada Los Trinitarios y que su hijo era sometido a constante bullying y amenaza y amenazas intimidantes porque él rechazaba vincularse a la banda. Y que a pesar de que se había... Pero qué reacción para no querer vincularse. Bueno, pues él dice que él necesariamente tuvo que defenderse ante el ataque que fue objeto dentro del aula. Eso es lo que dice el padre del menor que estuvo de uno de los menores vinculado a este hecho. Lo que quiero llamar la atención es, siempre hemos escuchado que hay bandas que toman ciertos centros escolares para hacer pesca de nuevos jóvenes y que muchos muchachos ingresen a las bandas para ser parte de esa organización criminal. Que debemos tomar en cuenta eso, que se debe investigar bien para si es la realidad, se puedan tomar acciones que den al traste con esta situación y se tomen acciones para que esto no siga ocurriendo, porque es muy lamentable y muy preocupante. Bueno, chicos, sé que ya el fin de semana el PLD se la juega con su proceso interno. Dicen que todo está listo, sí, dicen ellos. Así es. De hecho, la Junta Central Electoral ya proporcionó los equipos que va a usar el PLD en esta consulta y han sido trasladados al interior del país. Incluso, ¿cómo es, Marisol? ¿Todos serán ganadores? Todos dan por ganadores. Margarita dice que sí, que va a ser ella la ganadora. Abel dice lo mismo. Domínguez Brito dice lo mismo. Así no, le deseamos suerte. Bueno, el PLD como partido, que yo creo que va a ser el gran ganador de este proyecto, si se portan bien, el PLD informó que ya se encuentran en las diferentes provincias del país los equipos que van a ser usados en esta consulta. Los equipos que fueron trasladados por la Junta Central Electoral, con computadoras que se dio ese organismo, y ya pues están instalados los equipos de escáneres para la consulta del PLD. Que se porten bien. Bueno, esta es una república de política. Es una república también de pelota y documentar todo lo que ha sido la historia del béisbol en República Dominicana es una hazaña que un dominicano ya empezó. Precisamente con él vamos a hablar con Nelson González luego de la pausa de la República de la Pelota. Anibel Carrosario, más cerca, más cerca.